La señora estaba llevando al pequeño Haebum a su vivienda. Le expresó que ese sería su hogar de ahora en adelante. El propio hijo de la señora reaccionó negativamente a la noticia. Ta-Sung-le expresó abiertamente a su madre que no deseaba que Haebum se convirtiera en su hermano. El niño estaba tan traumatizado y asustado que lloró, tembló y después se orinó encima. Las miradas de los niños se encontraron en ese instante. Taeyong se asombró. Jaum se sintió aún más apenado. El despertador sonó. El personaje principal abrió los ojos y se percató de que estaba soñando de nuevo con su niñez. Cuando se incorporó, siguió reflexionando por qué había tenido ese sueño de pronto. Finalmente, se incorporó, fue a la cocina y saludó a su tía. Ella le devolvió el saludo y le consultó cómo había dormido. Su nombre era Jong-seong y era una buena amiga de la madre de Haebum. Cuando el personaje principal tenía 7 años, ella lo acogió en su familia y lo cuidó como si fuera su propio hijo. Para entonces sus padres ya habían muerto y no tenía a dónde ir. Jeom le recordó a su tía que era su turno de preparar el desayuno. Jong-seong expresó que en honor al primer día del semestre, ella se encargaría de todos los preparativos de la mañana. La tía le recordó que ya estaba en el 12º año de escuela y que debía estudiar mucho. La señora le consultó al protagonista si conocía si Taong seguía dormido y le solicitó que despertara a su hijo. En ese mismo instante, Taong apareció en la cocina y expresó que ya estaba despierto. Para ser sincero, Yabum se ha sentido muy incómodo en esa la vivienda todos estos años. Sentía que habitaba de arriado con la señora de la vivienda y era vergonzoso. Cuando su mamá y Jae Jong-seong se hicieron amigas, él y Tae-seong también se hicieron mejores amigos. Pero cuando el personaje principal se trasladó a la vivienda de Jae-seong, su amistad con Tae-seong desapareció. Todavía recordaba las palabras de Tae-seong a su madre sobre no querer que fuera su hermano. Que fuera su hermano. Jae Jong-seong resolvió acoger al hijo de su amiga fallecida en su vivienda. El personaje principal se inclinaba a creer que ni siquiera la opinión de su hijo habría influido en la resolución de la señora. También creía que era normal que los hermanos discutieran mientras crecían, pero Tae-seong, por el contrario, empezó a mostrar amabilidad y siempre le daba sus cosas al protagonista. Hao podía jugar con ellas un rato, pero después se las devolvía a su dueño y las dejaba en la puerta. El chico creía que le había ocasionado muchos problemas a su amigo, así que intentaba compensar su amabilidad. Ahora Haom se preparaba para la escuela y echó un vistazo a su cuarto para ver las fotos de sus padres y despedirse de ellos. El personaje principal expresó que se iba a la escuela, esperaba que este año escolar le fuera bien. Entró a la escuela y después al salón de clases. Sus compañeros hablaban a gritos. Jae-bum se sentó en su pupitre y no supo qué hacer. Por otro lado, todo le parecía bastante familiar. El chico no estaba seguro de si debía acercarse a sus compañeros y saludarlos primero o si debía quedarse sentado en silencio en su lugar. Por otro lado, no conocía qué decir, incluso si decidía acercarse a sus amigos. De pronto, alguien le dio un zapecándose sigilosamente por detrás. Entonces escuchó esa voz familiar. Cuando volteó, percibió a 2 chicos llamados Kim Jong-seong y Lee Sang. El de cabello oscuro se reía y se regodeaba de que estuvieran de nuevo en la misma clase. De hecho, esos 2 tipos habían estado jodiendo al protagonista el último año de estudios, y sin ninguna razón, él cumplía sus órdenes. Le quitaban dinero y cosas sin siquiera pensar en devolverle nada. Habom de verdad deseaba mantener su distancia de ellos este año, pero terminaron de nuevo en la misma clase. El personaje principal estaba muy molesto por esto. El de cabello oscuro y el pelirrojo decidieron sentarse junto al blanco de sus burlas. En ese instante, Jae-bum se consultó si podría intentar cambiar la situación antes de que pudiera siquiera hablar. Kim Jae-nong le tiró un golpe. Al pelirrojo le pareció un insulto que el chico que era su gato lo llamara por su nombre. Al final el personaje principal simplemente se disculpó. En su mente, llegó a la conclusión de que su intento por cambiar algo no había funcionado. Kim Jong-sung empezó a llamar idiota al chico y a decirle que solo estaba bromeando y que no entendía nada. Después el peligro le consultó al protagonista si había desayunado y el chico contestó que sí, pero el otro se enfadó de nuevo porque Habom no se dignó a consultarle de vuelta si él también había desayunado. Kim Jong-sung expresó que él aún no había comido y le expresó al chico que fuera a comprarle algo de comer. Jabum ya estaban hasta la madre, así que se incorporó, diciendo que iría a traerles algo para desayunar. El pelinegro le gritó que deseaba un pan de chocolate. Mientras Jabum caminaba, reflexionaba en cuánto le gustaría hacer por lo menos un amigo, porque este año iba a ser muy difícil. Cuando el personaje principal salía del salón, se topó con Tyson. Los chicos estaban muy asombrados de verse en la misma clase. El personaje principal deseaba saber por qué ese chico estaba ahí. Mientras tanto, Tyson le consultó a Jae-bum si lo dejaba ingresar al salón. Este último se disculpó apenado y siguió su camino. Cuando los compañeros de clase vieron a Taong, inmediatamente empezaron a hablar de él.
Kim Jong-sung resolvió que tenía que conocerlo para verse aún más chingón delante de los demás, pero él tenía sus propios amigos que lo invitaron a acercarse. Eran Choyangi Nam Yek-ji. Nam era la más emocionada de ver en su clase al chico que le gustaba. Casi tumba a Aonke de lo feliz que estaba por verlo. Jabon todavía no podía creer que estaba en la misma clase que Tasong. Incluso supuso que su sueño de la noche anterior había sido una premonición, solo que en este caso hubiera preferido que alguien le dijera que estaba soñando. Mientras tanto, Kim Johnson se sentó descaradamente en el pupitre de una compañera sin siquiera pedir permiso. Cuando la muchacha le reclamó el peligro, la regañó. La compañera resolvió no meterse en problemas con el patán y lo dejó así. Kim Jong-sung deseaba dárselas del mandam más delante de Taong. Bae le consultó cómo conocía a su amigo. El pelingrero contestó que no había nadie en la escuela que no conociera al famoso Tasong. Como resultado, el patán no pudo hilar dos palabras, así que solo usó la palabra popular. Taong no deseaba hablar con ese tipo, pero el otro no se rindió y no solo se presentó, sino que hasta le extendió la mano. Como la celebridad de la escuela, seguía ignorándolo. Empezó a sentirse incómodo. En su mente, comenzó a consultarse qué carajos le ocurría a ese Taong, pero no lo entendía. Entonces, Kim Jong-sung resolvió intentarlo de otra manera. Le consultó a Taesong. Sí entendía que su novia estaba sentada junto a él. Taong contestó que solo eran amigos. El pelinegro se rió y expresó que la amistad entre un chico y una chica es imposible, así que seguro andaban. Mientras tanto, el personaje principal se acercó al salón y se detuvo. No deseaba entrar. Tan pronto como apareció en la puerta, Kim Jong-sung le gritó que dónde carajos había andado tanto tiempo. El personaje principal no contestó. Estaba más preocupado por la razón por la que su abusón estaba sentado junto a Taong. De pronto se sobresaltó por los gritos del pelinegro que lo estaba apurando con la comida. Chaom les entregó el desayuno a los chicos. Taong lo observaba atentamente. Aunque Jae-boom le rogaba mentalmente que no lo hiciera, Kim Jong-sung corrió al otro chico sin siquiera agradecerle la comida. El patán ahora convidó amablemente de nuevo a Jae-boom a comer con él. El chico contestó que no comería nada. Baek Egg, por otro lado, no se negó a compartir la comida y tomó el postre con mucho gusto. Taesong le consultó a su descarado compañero cuánto tiempo más iba a estar sentado frente al hotel. El tipo casi se ahoga con su bebida. Taesong le expresó que se sentara en su mesa y que esparciera las migajas allá. Kim Jong-sung no entendía por qué el chico estaba molesto, pero de todos modos resolvió irse a su pupitre. Taesong incluso le solicitó a su amigo que se volteara y no comiera frente a él. Llegó la hora del almuerzo, pero al protagonista no le entraba ni un bocado. Se sentía agotado, como si toda su energía se hubiera esfumado en un solo día. De pronto escuchó a sus compañeros de clase hablando y tratando de encontrar un lugar para sentarse. Inmediatamente reconoció a Taong y a sus amigos. Se horrorizó aún más cuando descubrió que había 3 asientos vacíos junto a él. Haum se incorporó de su asiento, reflexionando que se estaba volviendo loco. Mientras tanto, sus compañeros notaron los asientos vacíos a su lado y se dirigieron hacia ellos. El personaje principal había salido de la cafetería y ahora reflexionaba que no tenía dónde esconderse. A diferencia de su vivienda, ahora se daba cuenta de que su pesadilla de la vida escolar pronto saldría a la luz y era solo cuestión de tiempo. El personaje principal no conocía qué hacer al respecto. No deseaba para nada que Taesong lo viera. Kim Jong-sung se le acercó de nuevo y esta vez le solicitó dinero prestado. El personaje principal no pudo negarse, así que le dio el billete al chico dragón. Estaba feliz. Decidió ir a un ciber lo antes posible y gastar dinero que no era suyo. Se llevó a su amigo con él. Nada de esto escapó a la mirada de Taong. Cuando llegó la noche, Kaom se acostó en su cama y reflexionó que ese mal día había durado una eternidad. Le retumbaba la cabeza. Decidió ir a la cocina. Cuando abrió la puerta de su habitación, escuchó a su tía hablando con su hijo Taong. Taong intentó consultarle a su madre por qué no le había dicho que él y Jae-boom ahora estaban en la misma clase. Jae-sung le expresó a su hijo que en realidad él no le había preguntado. La señora consultó cómo le iba a Jae-boom en la escuela. Taesong sugirió que su madre le consultara directamente al chico. Jae-jong-sung comentó que Jae nunca le dice la verdad, sino que siempre le dice que le está yendo bien. Supuso que nunca escucharía otra respuesta. Jae-jong-sung le recordó a su hijo que ahora estaban en la misma clase y le solicitó que cuidara de su amigo. La señora recalcó que tal vez ya no tendrían tiempo para pasar juntos porque Jae-boom probablemente se mudaría a otra la vivienda después de la graduación. Taesong intentó averiguar a dónde se iría el personaje principal y por qué. Jae-sung contestó que Jae-boom se iría de todos modos, incluso si ellos dos lo detuvieran. La madre salió de la habitación de su hijo Taeyong. Se quedó solo, reflexionando en sus cosas. Haomom no conocía qué hacer y estaba temblando de nuevo. Realmente no deseaba que su tía se enterara de su vida en la escuela. Decidió mantener su terrible situación en secreto a como diera lugar. Ahora, deseaba hacer todo lo posible.
para evitar que su familia lo descubriera. Se dio cuenta de que ya les estaba causando muchos problemas, así que no deseaba que se preocuparan todavía más por él. A la mañana siguiente, Jeong-sung ingresó en la cocina. La recibió un feliz Ja-bum, quien ya había preparado el desayuno y estaba a punto de servírselo a su tía. Ella le recordó que hoy era su turno de preparar el desayuno, pero él expresó que deseaba agradecérselo, así que lo hizo él mismo. A la señora le encantaron los hábitos y la actitud del personaje principal, pero después se acordó de su hijo y se molestó, porque él nunca la cuidaba de esa manera. Como resultado, la familia se sentó a desayunar y comió con muchas ganas. De pronto, Haung resolvió consultarle a su hijo cuándo empezaría a despertarse solo, ya que no era ningún niño. También deseaba saber por cuánto tiempo más tendría que despertarlo para preparar el desayuno. Puso a Haebom como ejemplo, quien no solo se levantaba temprano, sino que incluso preparaba el desayuno. El chico estaba completamente confundido. Taesung expresó que se esforzaría más. Jaeom estaba muy confundido en ese instante. Cuando llegó a la escuela, se quedó reflexionando en lo que había pasado en la mañana. Él solo deseaba ayudar a su tía, pero al hacerlo, metió a Taesung en problemas. El personaje principal conocía que Taung no era el tipo de persona que pudiera compararse con él. Aún así, se sentía apenado y culpable. Mientras tanto, Kim Jong resolvió comentar en voz alta que su compañera tenía unas piernotas. Abiertamente intentó ridiculizarla. La muchacha contestó diciendo que la estaba haciendo enojar. Entonces el grosero tipo expresó que esa chica no solo era fea, sino que también tenía un carácter de la fregada. El pelirrojo le siguió el juego a su amigo. Él resolvió agregar que las chicas, como ella, no deberían usar faldas. Haebom no entendía por qué esos chicos decían cosas tan gachas que herían los sentimientos de los demás sin el menor remordimiento. Kim Jong-sung se percató de que el personaje principal lo estaba observando pensativamente. Se le acercó y le dio un zape, haciéndole una consulta con su típico tono gandalaya. Haeom resolvió quedarse callado sobándose la cabeza. Se dio cuenta de que no estaba en posición de reclamar. Era la hora del almuerzo y fue a la cafetería. Hoy tenía mucha hambre, porque había estado corriendo de un lado a otro en la mañana y no había tenido tiempo de comer bien. Haeom se sentó en un lugar donde ya casi no quedaban sillas vacías y esperaba poder almorzar tranquilamente. Sus compañeros también habían tomado su comida y ahora intentaban encontrar asientos vacíos. Se quejaban de que la cafetería debería ser más grande porque nunca había lugares. De pronto, Taung le solicitó a sus amigos que almorzaran sin él y se fue. Cuando sus amigos le consultaron a dónde iba, les expresó que podía arreglárselas para almorzar solo. Taung se sentó frente a Haebom, quien no entendía por qué había elegido sentarse frente a él. El personaje principal supuso que tal vez el otro chico había venido solo igual que él. Haebom no podía entender por qué Taung vino solo y dónde estaban sus amigos. Un chico se acercó y le consultó al protagonista si había alguien sentado frente a él. Haebom estaba tan apenado que apenas pudo decir que el asiento estaba libre. Siguió comiendo, pero no entendía ni madres de lo que estaba ocurriendo. No podía creer que Taung estuviera sentado frente a él, almorzando también. Claro, en la vivienda comían juntos, pero ahora se sentía terriblemente incómodo. A Haebom le pareció que Taesung se sentía de la misma manera. El personaje principal no entendía por qué Taesung se le acercó. Se inclinaba a pensar que tenía algo que ver con la conversación que tuvo con su madre el día anterior. El chico también reflexionó que tal vez era porque Taesung se percató de la difícil situación en la que estaba y de cómo lo acosaban sus compañeros, y por lo tanto actuó por lástima. Haeom terminó su almuerzo, pero ahora no conocía qué hacer. Estaba confundido por el dilema que le daba vueltas en su cansada cabeza. No podía decidir si debía irse primero o esperar a Taung. Supo que si se iba ahora su amigo, se quedaría solo si decidía esperarlo. La siguiente consulta era si debía ir a clase con él. El dilema interno fue resuelto por Taung, quien le consultó si ya había terminado de almorzar. El chico dio una respuesta afirmativa. Taesung le solicitó al protagonista que lo esperara. Haebom aceptó y después comenzó a recriminarse por haber sido demasiado precipitado con su respuesta. Taung terminó su comida y le hizo una seña al chico para que fueran a clase, interrumpiendo sus profundos pensamientos. Mientras caminaban, el personaje principal se quedó unos pasos atrás de Taesung. En ese instante se encontró reflexionando que su amigo era muy alto. Ja-bum recordó que cuando eran niños, él solía superarlo en altura, pero ahora era diferente. Incluso se consultó qué había comido su amigo de niño para ponerse tan alto. Estaba tan metido en sus pensamientos que no se percató de que Taesung se detuvo, así que chocó con él y se disculpó. Taesung resolvió hablar con él a solas sobre Kim Jong-sung, pero no podía recordar el nombre del canalla. Como resultado, simplemente comenzó a hablar sobre los chicos que estaban sentados frente a él. Hai mencionó sus nombres. Taung confirmó que se refería a ellos y después consultó si eran sus amigos. El chico estaba confundido porque no conocía qué contestar. También se consultó por qué él le estaba preguntando eso.
Como resultado, apenas pudo articular que en efecto eran sus amigos. Ta-song no volvió a hablar del tema. De hecho, Ga-bum expresó esa mentira para ocultar la realidad. Se dio cuenta de que si dejaba que esos tipos hicieran lo que quisieran, en realidad no pasaría nada malo. Mientras los chicos caminaban de regreso a clase, el patán se fijó en ellos. El pelinegro se consultó por qué esos dos estaban juntos y qué tenían en común. Al pelirrojo también le interesaba la misma pregunta, y no se lo guardó. Kim Jong-sung se percató de que se estaba encabronando. Le molestaba especialmente que el chico más popular de la escuela lo ignorara por alguna razón y anduviera por los pasillos con un don nadie. Decidió meterse en su conversación. El peligro corrió y les consultó qué tal habían comido, ocurriendo su brazo por los hombros de ambos. Como Ta-song le dejó claro con una mirada que a él no se le tocaba, Kim Jong-sung resolvió enfocarse en Ga-bum. Se acercó a su oreja y le susurró, ¿por qué andaban juntos? El personaje principal contestó que se lo acababa de topar en el pasillo y que por eso ahora ellos iban juntos a clase. Choi-jong y Baek Ji-ji también miraron a su amigo y se pusieron a darle vueltas al asunto, tratando de averiguar por qué Ta-song actuaba tan raro. Sabían que su amigo no era así especialmente porque él nunca comía separado de ellos, así que le dio igual dónde sentarse a comer. Baek Ji no se opuso a esta explicación. Aún así, resolvió averiguarlo por sí mismo, así que se acercó a su amigo y le consultó nerviosamente por qué había hecho eso. Taong se quedó en silencio. Como Baek Ji seguía insistiendo para aclarar las cosas, Ta-song tuvo que contestar. Les expresó a sus amigos que tenía demasiada hambre como para buscar un lugar para los tres. Chu Yong-gi estaba satisfecho consigo mismo por haber adivinado. Taon terminó su explicación. A la mañana siguiente, Hong Song convidó a los chicos a desayunar. Jabun percibió de inmediato que su tía había preparado sopa de algas. Ella les consultó alegremente a los chicos si sabían por qué estaban desayunando sopa de algas. De hecho, en esa parte del mundo, era tradición que el cumpleañero comiera sopa de algas por la mañana. Jae Jong-sung volvió a sonreír radiante y empezó a desearle un feliz cumpleaños a Jeon. Y movió hasta el alma. Antes de irse a la escuela Haibun, ocurrió a despedirse de sus padres. Mentalmente les recordó que hoy era su cumpleaños. El personaje principal les confesó a sus padres que hoy los extrañaba aún más. También le solicitó a su padre y a su madre que no se preocuparan por él. Les expresó que su tía le había preparado sopa de algas. En ese instante, Hong Song se asomó al cuarto de Ga-bum. Se alegró de ver que todavía no se había ido a la escuela. Le consultó si había entendido bien que estaba hablando con sus padres. Mientras veía una foto de ellos, Ha-ji-bom confirmó su sospecha. Entonces, Jong-sung resolvió hablar también con su amiga. Abrazó a su hijo y le expresó que hoy cumplía 19 años y que se veía genial. La señora también le expresó a su amiga que reflexionaba darle un regalo a su hijo para que no estuviera triste. Les solicitó que lo cuidaran desde el cielo. Jaong recalcó que estaba tan segura de su regalo que estaba dispuesta a dárselo frente a ellos. Le entregó solemnemente el sobre al chico, diciéndole que lo abriera y lo descubriera por sí mismo. Cuando Yebum encontró la nota dentro, se quedó sin aliento. Empezó a decir que un simple regalo hubiera sido suficiente para él. Entonces, la señora le expresó que lo único que realmente requería era un simple gracias. Ja Johnson enfatizó que ella solía hacer lo que se le daba la gana y elegir sus propios regalos. Dijo que ahora deseaba darle la oportunidad de comprarse lo que quisiera por su cuenta. El personaje principal no conocía cómo agradecerle a su tía por un regalo tan generoso. La señora le recordó al chico que se le haría tarde para la escuela y empezó a empujarlo hacia la salida, diciendo que se verían de nuevo en la noche. Ya en la escuela, el personaje principal estaba terriblemente preocupado por el hecho de haber llevado dinero. Solo podía esperar que no pasara nada malo. Hasta Kim Jong-sung resolvió consultarle por qué estaba tan tenso. No pudo quedarse callado y le soltó un insulto. Haebum le parecía un gay sorprendentemente aburrido. Lee Sang-gon le susurró algo al oído a su amigo. Este saltó de su silla sin poder creerlo. Kim Jong-sung agarró apresuradamente la mochila del personaje principal y se puso a descolcarla. Ni siquiera peló la consulta de un geomía con sus cosas. Kim Jong-sung siguió esculcando la mochila y le solicitó que se esperara tantito. Un grupo de amigos liderado por Tae-in observaba y trataba de entender por qué había tanto desmadre. Kim Jong-sun finalmente encontró lo que buscaba. Estaba encantado con el botín que sostenía en sus manos. El personaje principal estaba terriblemente. El chico le temía esto más que a nada. Kim Jong-sung no podía creer que tuviera tanta lana en sus manos. Haebum le solicitó a su compañero que le devolviera el sobre. El pelingrón contestó que ni madres y no podía creer que hubiera llevado tanto dinero a la escuela. Después anunció que le decomisaba el sobre y su contenido. Yebu no aguantó más y le gritó que le regresara la lana. Kim Jong-sung contestó al reclamo del chico soltándole un cachetadón con todas sus fuerzas. Toda la clase fue testigo de lo que estaba ocurriendo.
Los compañeros de clase estaban en shock, pero se quedaron callados. Kim Jong-sung trató de averiguar si Hae-bom de verdad deseaba morirse. También se consultó cómo se atrevía a alzarle la voz. El pelingro siguió gritando. También esperaba que el personaje principal respondiera a sus preguntas. El chico se quedó callado. Kim Jong percibió que Bom estaba llorando y ahora empezó a burlarse de él. Por eso no entendía cómo un vato podía llorar por un solo madrazo, así que le consultó a Hae-bom a su manera. El tipo se dio la vuelta y se fue. Kim Jong-sun agregó que le daría un buen uso al dinero. Los compañeros de clase siguieron viendo lo que pasaba. Susurraban, pero no le dijeron ni pío al gandaya. El pelinegro, por otro lado, se sentía muy gallito y reflexionó que se veía extremadamente rudo su pelirrojo. Su amigo le consultó si le tocaría algo de la buena fortuna. Kim Jong-sun le expresó a Lee Sang-won que no iba a compartir con nadie, sino que se quedaría todo para él y quizá le invitaría a algo rico. Los chavos decidieron visitar la cafetería para celebrar la ocasión. Kim Jong-sung andaba generoso ese día y hasta estaba dispuesto a picharle la comida a su amigo, por así decirlo. Pero antes de que pudiera salir del salón, el sobre ya estaba en manos de Taong. Kim Jong-sung se alegró mucho de ver que era Taong y le solicitó que no le hiciera esas bromitas. El chico le contestó preguntándole si de verdad creía que le iba a devolver el sobre. Los chicos se miraron fijamente lanzándose rayos hostiles con la mirada. Kim Jong-sung perdió este duelo de autoridad y se hizo a un lado. Entonces Tasong convidó a los chavos de su banda a ir con él al comedor. Los tres se emocionaron y aceptaron ir a comer con él de inmediato. Taong se acercó a Kim Jong-sung y le expresó que usaría el contenido del sobre para su propósito original. El grupo de amigos se fue al comedor, encabezado por su líder. Solo Kim Jong-sung se quedó ahí de pie y en silencio. Su amigo hasta se preocupó. El pelinegro temblaba de miedo y mentalmente trataba de entender por qué no pudo decir nada y se quedó callado, como un completo. Los amigos de Tyson le consultaron si de verdad podían comer lo que quisieran. Bayak intentó averiguar con su amigo por qué de pronto actuó así cuando nunca reaccionaba a nada de lo que ocurría en clase. Taong se quedó reflexionando y después les expresó a sus amigos que deseaba intentar hacer una maldad antes de graduarse de la prepa. Baek ni siquiera podía pensar que su amigo fuera tan cabrón. También señaló que resulta Tyson le recordó a su amigo que él también comía con ese dinero. Lian estaba feliz con todo, tomó algo de comida y le agradeció a su amigo por el regalo. Baek Gigi le expresó a Lisan que no cantara victoria tan pronto. El chico le recordó a su amigo que ahora todos eran cómplices en sacarle dinero a los demás. Hae-bom mientras tanto se escondió en el baño. Estaba llorando y le pedía mentalmente a su tía que lo perdonara. El personaje principal prometió que en cuanto ganara su propio dinero, le devolvería hasta el último centavo. Cuando el chico se calmó, regresó al salón. Todos los chicos lo miraron y supusieron que de verdad había estado llorando. Finalmente, notaron que su compañero se veía triste. Taong les expresó a sus compañeros que no se le quedaran viendo así al tipo, diciendo que no era una atracción turística. Miró a su alrededor y percibió lo triste que se veía Hae-bom. Kim Jong-sung a su manera no podía calmarse y estaba muy enojado. Hae-bom recibió un mensaje de su tía diciendo que tenía que quedarse a trabajar horas extra, así que le había comprado un pastel. Hong-sung le solicitó que se comiera el pastel él solo y le expresó que no respondiera el mensaje porque iban a ingresar a una junta. El personaje principal conocía que a la familia con la que habitaban no le gustaban los dulces, solo llevaban pastel a la vivienda en su cumpleaños. Esos detalles siempre lo transportaban a los días en que habitaba en esa la vivienda. Su tía siempre estaba dispuesta a comprarle cualquier antojo que quisiera. El pequeño Hae-bom expresó en ese entonces que deseaba comer un poco de pan. Jae Jong-sun tomó a sus chicos y los llevó a la tienda. Les expresó a Yaom y a Taeson que escogieran lo que quisieran. El personaje principal observó las vitrinas y se asustó por los altos precios de los deliciosos postres. Finalmente encontró un pan de crema con solo unos cuantos dígitos a un lado. El chico dudó por un instante dudando entre elegir el pastel cremoso de fresa o el pan cremoso. Hae Jong-sung le consultó si ya se había decidido. Al notar que estaba pensativo, Hao-bom tomó el pan y expresó que esa era su elección. La señora se puso tan feliz que le solicitó al empleado de la tienda que juntara todo el pan de crema de la tienda y se lo empacara. Él no recordaba cuándo había empezado, pero su tía solía comprarle un pastel si no podía ir a su cumpleaños. Esta vez, compró varios de una sola vez. Ai reflexionó en consultarle a Taong si podía compartir una cena de cumpleaños con él. El personaje principal dudó hasta el final, porque conocía que a Taong no le gustaban los dulces, y reflexionó que sus acciones eran innecesarias. A Habon también le preocupaba que Taeyong pensara que era demasiado amigable y entrometido después de haber comido juntos una vez en la cafetería. Estaba a punto de cambiar de opinión y darse la vuelta cuando Tasong salió de la habitación. Hayom estaba confundido y no conocía qué hacer. El personaje principal dudaba sobre la resolución de invitar o no a Taesong a cenar con él.
Al final, se resolvió por entregarle la bandeja al chico y pedirle que se lo comiera todo, él solo. Taung observó la bandeja y percibió que había 2 cubiertos, así que se percató de inmediato de lo que pasaba. No confrontó al chico por su irresolución, sino que simplemente le ofreció que comieran los dulces juntos. El chico se sentó en la cocina y empezó a comer los deliciosos pasteles. Percibió que Taung no había comido mucho, y él también dejó de comer. Tenía miedo de poder arruinar la noche. De pronto Taungó de la mesa en silencio y se fue. El personaje principal estaba completamente confundido, porque no entendía qué había pasado, si todo estaba bien o si algo andaba mal. Taung regresó apresuradamente y le entregó el sobre que Kim Jong-sung le había quitado el día anterior. Al protagonista solo le dio tiempo de consultar cómo ocurrió eso, pero Taesung simplemente recalcó que era su sobre y que debía conservarlo. Hayum ya mentalmente se había despedido de ese tesoro y no tenía esperanzas de recuperarlo. Se puso muy feliz cuando recibió de vuelta el regalo de su tía y le agradeció sinceramente a Taesung. Admitió que se daba cuenta de que era demasiado tarde para decir esas palabras, pero que aún así deseaba desearle un feliz cumpleaños a su amigo. Hayum se asombró mucho al oír eso, por no mencionar que no recordaba que Taung era llamado por su nombre. El personaje principal también hizo una confesión. Le expresó al otro que estaba muy feliz de escuchar su felicitación y de compartir la cena con él. Mientras seguían comiendo los dulces, Taesung le consultó al chico por qué sus amigos le habían hecho eso. Aibum le molestó mucho que él le hubiera visto, pues ahora tenía que contestar. Dijo que sus compañeros de clase solo le estaban jugando una broma. Aún conocía que lo que acababa de decir era absurdo, pero no tenía otra excusa. Taung comentó que las bromas de esos tipos siempre eran ridículas. El personaje principal no esperaba que Tisong aceptara su respuesta tan fácilmente, pero se alegró por ello. Dijo en voz alta que estaba bien. Después de ese día, los dos se volvieron un poco más cercanos, por así decirlo. Al menos podían consultarse, aunque fuera con torpeza, qué tal habían dormido. Llegó al punto en que incluso podían bromear un poco el uno con el otro. De una forma u otra, Taung empezó a tratar mejor al chico. Claro, él asumió que era por la solicitud de su tía, aunque tal vez todo era por lástima, pero al protagonista no le importaba. Estaba feliz de ver esos cambios en su comunicación con Taung. Jabón creía que esta era su última oportunidad para restaurar su amistad. En la escuela todavía eran extraños el uno para el otro. Esto le molestaba. El personaje principal a menudo se sentía incómodo cuando lo veía o tenía que fingir que lo conocía. Podía notar que Tasong también se sentía algo incómodo, pero había una cosa que había cambiado de forma inquebrantable, y era que los chicos siempre almorzaban juntos en la escuela. Desde entonces, Heom resolvió un día consultarle a su amigo si era un problema para él almorzar con él. Taung le devolvió la consulta queriendo saber por qué comer juntos podría ser algo raro. El personaje principal sugirió que sus amigos podrían oponerse a la situación. Tyson contestó que ni siquiera lo sabían. Hee-bum se sintió un poco incómodo al percatarse de que su amigo ni siquiera había pensado en contarle a nadie sobre él. Taung interpretó a su manera la consideración del personaje principal. También quiso saber si a él le parecía bien comer en su compañía y si le causaba algún problema. Heun contestó que por él no había problema. Durante el siguiente receso, Tyson le propuso al protagonista ir juntos a la cafetería. Había un montón de gente ahí. Ta-song le solicitó a Hee-bum que esperara detrás de él. Para asombro de Hee-bum, la gente se apartó al ver al chico popular de la escuela, y él compró tranquilamente un cartón de leche y un pan de crema. Cuando Taung regresó, en silencio, le entregó las cosas a Hee-bum. Después caminaron hasta que Taung hubo en una parte del pasillo. El chico se dio la vuelta y le consultó al protagonista si iba demasiado rápido. Hee-bum le contestó que no. Taung entonces le solicitó que caminara junto a él, no por ahí detrás. Hee-bum se asombró mucho por esa actitud. Estaba acostumbrado a ir siempre detrás de alguien, así que ahora sentía una incomodidad terrible. Tyson expresó que así estaba mucho mejor, y el personaje principal se calmó. Entonces el chico comenzó a preocuparse por si debía devolverle la comida, porque no le expresó que se la comiera o se la quedara. Al ingresar al salón, Tyson fue directo con sus amigos. Habon también se acercó al grupo e intentó devolverle la comida a Taung. Choi Chong-gi y Bae Kewi asumieron de inmediato que Taung le había pedido a ese güey que le trajera comida. Hasta se rieron de eso. Uno de ellos expresó entonces que nunca reflexionó que su amigo fuera tan mala onda y tratar así a un pobre. Otro expresó que él mismo podría haberle pedido que fuera a la tiendita, sin entender por qué Taung diría algo así. Taung pudo soportarlo más. Se levantó y fue con Hee-bum. Le dio la comida y le expresó que era suya. El chico le agradeció a cambio y se disculpó. Ahora se sentía totalmente apenado. El personaje principal se sentó en su pupitre preocupado por si había molestado a Taung con su comportamiento, reflexionando en qué podría comprarle a su amigo la próxima vez para compensarlo. Heo me da almuerzo. Kim Jong le arrebató el pan de crema de las manos y
y lo felicitó sarcásticamente por haber pensado en él. Todo esto ocurrió de nuevo frente a Taon. El pelinegro añadió que estaba contento con el progreso del personaje principal, le dio una palmada en la espalda y empezó a devorar el pan del otro a cachetes llenos. Tahongó todo y sacó sus propias conclusiones. Entonces, de pronto les expresó a sus amigos que estaba harto. Baekgui se quedó con la palabra en la boca. Creyó que estaba enfadado porque se había tomado su refresco. Sus amigos dijeron que le comprarían otro y le dieron lo que quedaba de la bebida. Taong les consultó a sus amigos qué opinaban de esos 3 compañeros de clase. Baek, ella expresó el nombre del peligro y después añadió que estaría mejor si no hubiera nadie en su clase con ese nombre. También comentaron que Kim Jong-sung y Lee Sang actuaban como si fueran amigos. A sus ojos, el tercer chavo parecía el gato de los otros 2. Taong se quedó reflexionando en eso, comparando lo que había escuchado con sus propias conclusiones. Cuando la clase terminó, Taeong se acercó a Yebum y le solicitó que lo acompañara a la vivienda. Al prota no le importó y ni siquiera escuchó a Kim Jung que intentaba detenerlo. Entonces el pelinegro resolvió reclamarle a Taon porque resolvió llevarse a esa basura sin su permiso. Así es como llamó a su compañero. Esta vez, Taon le exigió una explicación al que se creía el mandamás del lugar. Kim Jong afirmó que Jebum era muy obediente y parecía ser bastante rico. Sugirió que esa era la razón por la que Taong resolvió convertirlo en su gato. El pelinegro no pudo evitar decirle a Taesung en su cara que todos los juniors se comportan así y que son la peor calaña de gente. También agregó que el prota era su gato y que estaba dispuesto a compartirlo. Se apresuró a tomar la mochila de Taesung. A este solo le dio tiempo de mirar a su amigo con extrañeza. Kim Jong continuó explicando que así era como Hae-bum siempre solía hacer las cosas. El pelinegro le ordenó al prota que acompañara a la celebridad de la escuela hasta su vivienda. Taong se encabronó. Entonces se acercó a Kim Jong y le expresó que el nombre de su compañero era Asha Chun-bum. También le ordenó amenazadoramente al pelinegro que nunca lo llamara de otra forma. Él se encogió de miedo y asombro. Taesung después se acercó a Yebum y le quitó su mochila. El chico salió en silencio. Yebum corrió para alcanzar a su amigo y le solicitó que se detuviera. Esta situación fue un gran asombro para esos gandallas. También fue un shock para la bolita de Taesung porque no reconocían el comportamiento de su amigo. Jebum estaba feliz de que por fin todo hubiera terminado y los terribles secretos fueran revelados. Por otro lado, deseaba hablar con Taong. Podía entender su enojo. El prota también expresó su arrepentimiento por haber tenido que mentir. Taesung expresó que no estaba enfadado con él. Lo que no entendía era por qué le seguía el juego a esos tipos. Jebum expresó su arrepentimiento por todo lo que había pasado y después se armó de valor para pedirle algo a Taong. Taong aceptó escucharlo. Entonces el prota le rogó que le guardara el secreto a su tía. Taong se quedó de a 6. Después le expresó al chico que no había hecho nada malo y que no debía avergonzarse. Aún así, Eun deseaba que su tía se enterara. Repitió su solicitud. Taong expresó que no le diría a su madre y que escucharía su solicitud. También añadió que si la estaba ocurriendo mal, estaba bien que compartiera sus problemas con él. Taong quiso decir algo más, pero después cambió de opinión y la conversación terminó. Ya era de noche y el prota estaba acostado en su cama. Estaba reflexionando en cómo siempre había creído que Taesung lo odiaba. Yebum se puso feliz cuando le habló. También llegó a la conclusión de que el comportamiento de Taesung se debía a la conversación que tuvo con su madre. Por otro lado, el prota se percató de que no estaba en posición de cuestionar las razones del comportamiento de Taesung. Jebum no tenía ni idea de lo que el chico estaría reflexionando al día siguiente. En la escuela, Kim Jong-sung se lo encontró y le ordenó que lo siguiera. Como el prota no tenía prisa en seguir sus instrucciones, este se enojó. Como resultado, el pelinegro resolvió informarle de sus hallazgos. Dijo que reflexionaba que Taeyong tenía un carácter de la fregada, pero percibió que no era tan simple como parecía a primera vista. El pelinegro deseaba averiguar qué era exactamente. Conectaba a su mandadero con una celebridad local. Le consultó al protagonista directamente sobre eso. Hayden deseaba decir que eran amigos, pero simplemente no se atrevía a hacerlo, y le preocupaba si tenía el derecho de decirlo. Por otro lado, el personaje principal se percató de que incluso si decía la verdad, este patán no le creería y siguió exigiéndole una respuesta. Haom se puso tenso. Se dio cuenta de que el tipo podría soltarle un madrazo si quisiera. De todos modos, no deseaba contestar la pregunta. Kim Jong-sung, por su parte, no entendía lo complicado de su pregunta. Baek-ji también intentó sacarle la sopa a su amigo sobre qué lo conectaba con Jaebum. Taeyeon contestó que tenían una amistad de mucho tiempo. Obvio, Baek-ji no le creyó y le recordó a su amigo que le había estado haciendo el feo a Jebum desde que se acordaba. Taesung contestó con sinceridad que tenían sus razones. Baek-ji comenzó a pedir detalles, incluso sugirió que fue por un pleito.
Taesung expresó que era una bronca personal de ellos y le consultó de vuelta por qué tanto interés. Baek Jigi se quedó sacado de onda y resolvió no hacerla más de tos. Se agüitó de que su amigo no les quisiera soltar la sopa. Cuando Choi Yongi y Baek Jigi salieron a caminar por el pasillo, este último expresó que nadie les iba a creer que eran compas si se trataban así. Baek Jigi expresó que por culpa de ese morro Taesung dejó de juntarse con ellos e incluso de almorzar. Choi Yongi le consultó a su amigo si estaba ardido, porque Taong no le había dicho nada. También supuso que su compa le estaba enojado, seguramente porque ya no andaba con ellos y se los habían bajado. Baek Jigi le admitió honestamente a su amigo que le había atinado a las dos cosas. Una compañera intentó acercarse a Taong cuando los chicos regresaron. Ellos vieron esto y supusieron que no más deseaba hablar con él. Baek Jigi estaba seguro de que todos sus intentos valdrían madres, porque a su amigo era difícil sacarle plática, ni en buen plan. Así que él mismo habló con Sumin y le consultó qué deseaba decirle a Taong. Entonces ella expresó con pena que Kim Jong-sun le mandó a decir a Taesung que fuera al gimnasio, que ahí lo estaría esperando. Ella le cayó el 20 de inmediato de que seguro se iban a armar los madrazos. Le consultó a Sumin sobre eso, pero ella expresó que no conocía nada de los planes del moreno. Añadió que él simplemente le había pedido que le diera el recado. Taesung resolvió ir al parque Arrow. Jigi le insistió en que podía hacerle el paro, pero lo mandó a volar. Los chicos se quedaron ahí parados sin poder hacer nada, haciendo changuitos para que no le pasara nada malo a su amigo. Taongó al lugar acordado y encontró a los dos líderes echándose un cigarro. No parecía que lo estuvieran esperando. Taesung resolvió no andarse con rodeos, así que les consultó directamente para que lo habían llamado. Kim Jong-sung le echó en cara su impaciencia y después sugirió que habían empezado su conversación con el pie izquierdo. Le ocurrió por un cigarro y le ofreció empezar de cero como amigos. Taong rechazó el cigarro diciendo que él no fumaba. Después expresó que si no tenía nada más que decir, se largaría de vuelta a clase. Ni siquiera escuchó al patán y se fue. Kim Jong-sun se encabronó mucho por esto, porque según él, había sido buena onda con Taesung. Que Taesung no solo lo ignorara, sino que ni siquiera lo pelara. Sang le sugirió a su amigo que le diera su merecido. El moreno contestó que justo eso reflexionaba hacer. Sin embargo, para sus adentros, el moreno llegó a la conclusión de que el otro güey no conocía ni meter las manos, pero solo era un hocicón. De pronto escucharon la voz del profesor, preguntando si podía unírseles, y entonces el profesor aclaró que iba a partir la madre cuando los atrapara con las manos en la masa. Los chicos no esperaban ver a este hombre aquí, pero ya era demasiado tarde para decir algo. Furioso, Kim Jong-sung irrumpió en el salón de clases gritando que no podía cerrar el pico para nada. Taesung le consultó cuál era su problema. El pelinegro siguió enojándose y le expresó a Taong que no se hiciera Kim Jong-sung. Entonces gritó aún más furioso porque le expresó al profesor qué estaban fumando y dónde. Taong contestó con calma que se merecían el castigo. Después le consultó al pelinegro por qué resolvió desquitarse con él cuando él era el culpable. Baek interrumpió la conversación y le consultó al pelinro si fumar era algo de lo que estar orgulloso y mucho menos fumar enfrente de una escuela. Sang-gon estaba totalmente de acuerdo con la opinión de su amigo Kim Jong. Song estaba aún más enfadado porque se percató de que estos tipos ni siquiera le habrían hablado si no fueran los secuaces de Taong. Taesung sugirió que el chico discutiera el asunto con el profesor para que no hubiera más quejas. Kim Jong-sun se percató de que si lo hacía, recibiría un castigo aún mayor, así que le expresó a Taong que tuviera cuidado con lo que decía en el futuro. El pelinegro regresó a su asiento. Cuando percibió a Jabam, le gruñó bruscamente para consultarle qué estaba observando, mientras los chicos caminaban a la vivienda desde la escuela. El personaje principal le consultó a su amigo si entendía que se había peleado con Kim Jong-sung hoy. Taesung contestó que no se había peleado con nadie en absoluto. Abum entonces consultó si no tenía nada de miedo y escuchó una respuesta negativa. El personaje principal reflexionó en ese instante que le gustaría ser tan valiente como su amigo. De pronto Taesung le consultó al chico si estaba libre ahora. Como el chico no se esperaba nada de eso, dudó en contestar. Después ordenó sus pensamientos y contestó que tenía mucho tiempo libre si no estaba ocupado. Los chicos fueron a comprar un cuaderno de ejercicios. Abum todavía no podía creer que esto le estuviera ocurriendo. Por un instante se quedó observando la vista desde la ventana del centro comercial cuando Taesung le consultó qué estaba observando. Él expresó que era hermosa. Cuando llegaron a la librería, Taong le solicitó al protagonista que lo esperara en la banca mientras él buscaba el cuaderno correcto. A Abom no le importó esperar a su amigo, así que se sentó obedientemente en la banca donde un niño y una niña corrían por ahí. El niño siempre intentaba averiguar si a la niña le gustaba a él. Cuando obtuvo una respuesta a esa pregunta, le consultó si se casaría con él y escuchó una segunda respuesta afirmativa. Abum encontró divertido observar el comportamiento de estos niños.
estaba tan metido en sus pensamientos que se asustó cuando Taong regresó y lo llamó. El chico le consultó al protagonista si estaba bien, y el personaje principal contestó que solo hacía un poco de bochorno en el lugar. Tyson resolvió que requerían tomar algo de inmediato, y arrastró a su amigo hasta una cafetería. A-bum se sintió terriblemente aliviado cuando Taong expresó que él pediría la comida y que él buscara un asiento para ellos. Cuando el personaje principal percibió los postres, le consultó a Taong cuánto costó. Él contestó que era su forma de agradecerle por ir a la tienda con él. A-bum estaba de nuevo asombrado por lo que estaba ocurriendo. Solo había soñado con tener un amigo como este, con quien pudiera salir y pasar su tiempo libre. No pudo evitar sonreír por sus pensamientos y sentimientos. Taong consultó por qué sonreía. El personaje principal admitió con franqueza que le gustaba mucho, así que no podía evitar sonreír. Tyson contestó que en ese caso deberían salir más seguido. El chico se avergonzó y recalcó que no era eso lo que deseaba decir. A-bum resolvió consultarle a Tyson por qué no tomaba clases particulares o tenía un tutor, reflexionando que sería una buena forma de cambiar el tema. Taesong le contestó que no las requería, y es que ese güey era un estudiante excelente. El mismo Taesong le consultó a Hyun por qué él no tomaba clases así. De inmediato agregó que si requería un tutor, podía decirle a su mamá, y ella de volada lo inscribiría con el maestro adecuado. El prota reflexionó que su tía nunca le había comentado nada sobre eso. Por otro lado, se percató de que el hijo de ella tampoco tomaba clases particulares, así que él no tenía derecho a pedirla. A-bum ni cuenta se dio de que, perdido en sus pensamientos, se había acabado todo lo del plato. Se disculpó con Taesong por haberse comido todo el postre. El chico le contestó que lo había comprado para él, pues conocía cuánto le gustaban los dulces. A-bum sospechó que Taesong lo había adivinado, porque su tía siempre le compraba pasteles para su cumpleaños, y lo expresó en voz alta. Taesong entonces le confesó al prota que su mamá ni siquiera conocía lo mucho que le encantaban los dulces. Añadió que su madre creía que solo le gustaba el pan de crema. Cuando Hae-bum lo percibió con cara de asombro, Taesong-le recordó que de niño había escogido el pan de crema porque creyó que era el más barato. Jae-bum ya no entendió ni madres. Mientras tanto, Taesong no continuó la plática y le sugirió que ya se regresaran. El muchacho concluyó que si su tía no conocía nada sobre su amor por los dulces, entonces, a huevo que Taesong le había comprado todos los pasteles. Decidió preguntárselo directamente. Él no ocultó que así había sido, aunque Haum todavía recordaba cómo de niño no había querido que viviera en su vivienda. Cuando era chico, Jae-mom resolvió devolverle la pregunta. ¿Acaso no lo odiaba? Taong le consultó si de verdad reflexionaba eso. El prota se sacó de onda, dijo en voz alta que podían entenderlo, si se ponían en su lugar. Tyson le expresó al chico que nunca lo había odiado. Incluso agregó que siempre había pensado que era el otro quien lo odiaba. Dejó a Jae-bum de Ice con esas palabras. Por la noche, a solas con sus pensamientos, trató de entender cómo debía interpretar la negativa de Taesong a que viviera con su familia. Jae-bum aún recordaba aquella escena de su niñez porque fue la primera vez que percibió a su amigo gritarle. Esas palabras solo podían significar que le caía gordo y no lo deseaba como hermano. Así que aceptó la situación y trató de superarlo sin más. Ha-bum resolvió hablar con Taong y fue a su habitación. El prota le expresó a su amigo que jamás se le ocurrió por la mente odiarlo. También añadió que nunca tuvo ningún motivo para hacerlo. Taong consultó si eso significaba que si de pronto él odiara, ¿acaso no lo odiaría de vuelta? Sin esperar una respuesta, le consultó si tenía algo que ver con su mamá. Taong le confesó al chico que esperaba que al menos se sintiera un poco a gusto con él. Hae-bum escuchó que él todavía los consideraba amigos. El prota se quedó todavía más sacado de onda después de esa plática. Al día siguiente en la escuela, A-bum se percató de que al menos en la vivienda podía hablar con Taong porque en la escuela no se le podía ni acercar. Decidió usar su celular para mandarle un mensaje y verlo en la cafetería. Al escribir la consulta, mencionó que Taesong le había dicho que tuviera confianza y se sintiera a gusto. De inmediato reformuló la frase, pero ahora al prota no le gustó cómo sonaba, como si fuera muy encajo. Siguió concentrado en pensar qué más escribir. El resultado fue lo que fue porque su dedo le dio al enviar por accidente. El mensaje decía una simple frase sin pregunta: vamos al comedor. Taong recibió el mensaje y lo leyó. Inmediatamente se incorporó de su escritorio y se disculpó con sus amigos. Por ausentarse un rato, A-bum ya se había arrepentido 100 veces de haber escrito ese mensaje. Ya se había disculpado e incluso lo había cancelado. Taong resolvió contestar en voz alta antes de que cambiara de opinión. Dijo que no le importaba ir al comedor. En el camino, el personaje principal le consultó a Taong qué quería comer hoy. Taong resolvió tomar un refresco, pero Ha-bum empezó a insistir en que estaría bien comer otra cosa, porque hoy deseaba invitarle algo más. Taong expresó que con el refresco le bastaba. El personaje principal se arrepintió de no haberlo llevado a una cafetería. Taesong le expresó a su amigo que le gustaba ese tipo de bebida y le consultó por qué él mismo no deseaba beberla. A-bum admitió
que había venido aquí únicamente para invitarlo. Sabía que si llevaba algo a clase los dos patanes, se lo quitarían, pero se lo guardó. Taong empezó a preocuparse de que quizá el personaje principal no tuviera suficiente dinero para sus gastos. Incluso se ofreció a contárselo a su madre para que le aumentara la mesada, pero Habam le solicitó que no lo hiciera. Ta-song abrió una botella de refresco y le dio de beber al protagonista. El chico estaba confundido porque no esperaba esa actitud, y en segundo lugar, él deseaba invitar a Taong. El chico explicó su solicitud diciendo que se sentiría raro si bebía solo. Habam tomó un par de sorbos y después expresó que de todos modos le debía una bebida para la próxima. Una vez más, la autoridad local estaba observando la escena. Alá, la autoridad local, sin entender qué ocurría en la escuela. Kim Jong-sung estaba enfadado de que le prohibiera quitarle la comida y la compartiera con otro. Una clase terminó y durante el descanso, el personaje principal empezó a prepararse para la siguiente. El de cabello oscuro se volteó hacia él, le arrebató su libro de texto y expresó que hoy no había traído el suyo, así que se lo quedaba. Kim Jong-sung también le quitó su estuche con todas las plumas. El personaje principal intentó oponerse y le explicó que si se llevaba todo, no podría tomar apuntes de la clase, pero al de cabello oscuro no le importó. Hizo una mueca y le consultó a Habam que con quién se iba a quejar de él esta vez. Tal como el personaje principal esperaba sucedió. Como resultado, no pudo escribir ni una sola palabra de lo que expresó el profesor. Miró a su alrededor y analizó que nunca se llevó bien con sus compañeros. Esto lo llevó a no poder ni siquiera pedirle a uno de ellos una pluma de repuesto. Al mismo tiempo, el chico era muy consciente de que su abusón ni siquiera estaba estudiando, pero aún así, se llevó su libro y el estuche con todo lo que tenía. Cuando llegó la hora del almuerzo y caminaba con Taesong a la cafetería, resolvió hablar con él. Habam le solicitó al chico que le prestara su cuaderno de inglés para poder apuntar algo. Para su asombro, el chico no se negó. El personaje principal incluso le volvió a consultar porque no podía creer tanta amabilidad. Entonces Habam resolvió pedirle una pluma. Cuando regresó a clase, consiguió todo lo que requería. Habam estaba tan feliz que resolvió usar el cuaderno rápidamente y devolvérselo al dueño de inmediato. Ta-song le expresó que podía usarlo todo el tiempo que quisiera. El personaje principal sostenía el cuaderno de un estudiante excelente. Por primera vez, resolvió que debía apurarse y reescribir la lección lo antes posible. De pronto se topó con unos pequeños bocetos del dueño del cuaderno y los observó por un rato. Ninguno de ellos era muy agradable, pero resolvió no distraerse y reescribir todo lo más rápido posible para poder devolver el cuaderno. Mientras tanto, Kim Jong-sung y Lee Sang regresaron al salón de clases y se consultaron por qué el personaje principal escribía con tanto esmero. Kim Jong-sung se acercó a ver, se percató de lo que estaba haciendo y tiró su bebida justo sobre el cuaderno del otro chico. Ella estaba horrorizado. El pelinegro expresó que no pudo evitarlo porque la bebida se le resbaló de las manos. El abusón también tiró la caja vacía al suelo y le ordenó al chico que limpiara. Hayden comenzó a limpiar el derrame sin saber qué hacer. Cuando llegó a la vivienda, todavía estaba molesto por el problema que había ocurrido con el cuaderno de Taong. Como resultado, resolvió buscar otra salida para la situación, porque sentía que no podía devolver el cuaderno arruinado y a su dueño. Unas horas más tarde, fue al cuarto de Taesong para devolverle el cuaderno. Este le consultó si había copiado todo lo que requería. Taesong entonces descubrió que no era su cuaderno y se lo expresó. El personaje principal dudó y después resolvió confesarle al dueño que su cuaderno se había arruinado, así que reescribió todo tal cual y le devolvió el otro. Taesong exigió que le devolviera su cuaderno. El personaje principal no tuvo más remedio que cumplir con la solicitud del chico. Le consultó a Gemulpa. El personaje principal dudó de nuevo y después expresó que la bebida accidentalmente se había caído y derramado. Taesong entonces consultó si Kim Jong-sung tuvo algo que ver con el incidente. Él estaba cabizbajo porque no podía decir que no. Taong le solicitó a su amigo que no se preocupara. Al día siguiente Ta-song le expresó a Kim Jong-sung que fuera a hablar con él. El pellinegro incluso se consultó por qué este advenedizo había decidido llamarlo de pronto. Kim Jong-sung rápidamente le consultó a Taongería de él. Ta-song-le mostró su cuaderno arruinado y le consultó si deseaba explicarle qué le había pasado. El pelinegro inmediatamente observó hacia el personaje principal. El chico se percató de que estaba acabado. Taong le consultó a Kim Jong-sung a dónde estaba observando. Aún así, tenía que contestar así, que expresó que fue una de esas cosas que tenían que pasar. El pelinegro admitió que había derramado su bebida en el cuaderno por accidente y después consultó por qué tenía que molestarlo por la mañana. Taesong comentó que probablemente no conocía de lo que estaba hablando. Después le exigió al pelinegro que se disculpara con él. Kim Jong-sung se sintió más humillado que nunca.
estaba enfadado porque no podía golpear a la celebridad de la escuela, ya que sus amigos lo defenderían. No deseaba perder y avergonzarse frente a toda la clase, así que tuvo que disculparse. Esta vez, Taesong le expresó que tuviera más cuidado en el futuro. Kim Jong-sung apenas podía contener su ira. Toda la clase lo había visto en semejante humillación. Decidió no contenerse más, así que les gritó a sus compañeros que no lo miraran. Después se acercó a Jemurriera, escaparse de él, y que lo viera después de la escuela. Cuando terminó la clase, Taesong se percató de que Heum estaba por ningún lado. Choi Jong le expresó a su amigo que si estaba buscando a Heum se había ido con esos buscapleitos. Mientras tanto, detrás del estadio de la escuela ya había comenzado un enfrentamiento. Un enfadado Kim Jong-sung intentaba averiguar cómo le hacía el chico para hablarle tan dulcemente a Taeson. El personaje principal le expresó que eran amigos. Por supuesto, el pelinegro no creyó esta afirmación y comenzó a ridiculizarlo. Kim Jong-sung estaba seguro de que Taesong no era el tipo de persona que se juntaría con alguien como Haebon por dinero. Incluso sugirió que tal vez Ton no era tan rico como todos sabían. Lee Sang-won le expresó a su amigo que él conocía cuánto tenía la familia del chico, ayudó a la escuela y que por eso los maestros trataban bien a Taesong. Entonces, Kim Jong-sung empezó a hacer suposiciones pendejas. Esto divirtió mucho a los chicos y siguieron siendo muy vagos en sus declaraciones sin siquiera rehuir a las groserías. Jabom le solicitó que no dijeran nada de eso si desconocían ni madres. El personaje principal no entendía por qué tenía que escuchar toda esa pordeseaba y por qué decían cosas tan culeras sobre Taesong. Kim Jong-sung llegó a una conclusión que Taesong era definitivamente raro. Ahora se preguntaba si estaría enfermo de alguna manera. El personaje principal se armó de valor para ordenarles a los bravucones que se callaran, diciendo que los únicos enfermos cabrones aquí eran ellos. Kim Jong-sung amenazó con matar al chico. Después de decir esto, resolvió madreárselo e incluso amagó con hacerlo. Pero el pelinegro no pudo conectar su puño en la cara deseada, ya que fue interceptado por Taeson. Jabom no esperaba ver a su amigo aquí y le rompió el brazo al patán con tanta fuerza que este empezó a suplicarle que lo soltara y a gritar que le dolía. Cuando Kim Jong-sung se liberó, se alejó de un salto. El pelinegro retrocedió a una distancia segura y reflexionó que Taesong no solo era inteligente, sino también fuerte. Taesong le solicitó por última vez y de buena manera que dejara de portarse mal. Después se dio la vuelta y le expresó al protagonista que lo siguiera. Kim Jong-sung le gritó que para nada había terminado su conversación y estaba indignado de que alguien simplemente lo hubiera callado. Incluso el pelirrojo resolvió no decir nada en ese instante para no meterse en problemas. Kim Jong-sung ya no pudo contener su coraje y deseaba venganza. De camino a la vivienda, Haebon le agradeció a su amigo por su ayuda. Taesong también le agradeció al protagonista por intentar defenderlo y por no haberle dicho ninguna por deseaba. Jaomom estaba muy asombrado de que Tong escuchara esa conversación. El chico continuó diciendo que era bueno para hacer encabronar a esos tipos, así que rápidamente los puso en su lugar. Jae-boom se sentó en el suelo sonriendo. Cuando su amigo le consultó si estaba bien, expresó que finalmente estaba liberado de toda la tensión. El personaje principal admitió que ni siquiera había hecho nada para defenderse, así que seguía siendo el mismo perdedor de siempre. Taung guerdo con él. Como resultado, los chicos decidieron sentarse un rato en el parque. Taung se fue por un instante. Cuando regresó, trajo un poco de pan de crema y un pastel para comer al aire libre. Taung expresó que conocía cómo los dulces siempre lo hacían sentir mejor y ya se lamentaba de no haber comprado chocolate. El personaje principal estaba feliz con todo, estaba satisfecho con todo y comenzó a comer su panecillo de crema con gusto. Entonces, el chico recordó que no estaba solo y se apresuró a ofrecerle a su amigo un poco de pan de crema, así que se comieron todos los dulces. Taung resolvió pedirle a Keum que fuera a la escuela con él mañana. El personaje principal consultó qué harían si sus compañeros de clase se enteraban de que habitaban en la misma vivienda. Taeson contestó que todos los estudiantes habitaban mucho más lejos, así que, incluso si se los encontraban, solo sería cerca de la escuela. A la mañana siguiente llegó, y los chicos fueron a la escuela como habían acordado. Kang-ko-sung fue la primera en notar que sus muchachos se habían ido de la vivienda solos. Al principio, ni siquiera podía creerlo, porque siempre había soñado con que por fin se llevaran bien. Geo nervioso por ingresar a clase y se lo expresó a su amigo. Él le expresó que no se preocupara porque todo estaría bien. Cuando entraron adentro, todos los estudiantes los miraron de forma extraña. Kim Jong-sung y Lee Sang-won estaban sentados ahí más satisfechos que nunca porque habían sido muy valientes y habían escrito pendejadas en el pizarrón sobre Jae-boom y Taesong. El personaje principal se horrorizó cuando percibió lo que escribieron y resolvió que tenía que borrarlo de inmediato. Fue al pizarrón, pero Taeson lo detuvo y le solicitó que no lo hiciera. Cuando He observó a su amigo confundido, este repitió sus palabras de nuevo. Los amigos de Taong entraron al salón, se saludaron.
y después consultaron con recelo por qué el ambiente estaba tan denso hoy. Entonces, vieron lo que estaba escrito en el pizarrón. Mientras tanto, Tyson fue al escritorio de Hae-bum y se sentó cuando el chico le recordó a su amigo que ese era su lugar. Taong solicitó al protagonista que se sentara junto a él. Kim Jung-sung estaba horrorizado por lo inesperado de tenerlo tan cerca y le consultó a su nuevo vecino de banca por qué hacía eso. Taong consultó de vuelta que por qué le sorprendían tanto las acciones de los demás. Jeom se sentó junto a su amigo y reflexionó que las cosas estaban aún peor que antes. El pelirrojo le susurró al de cabello oscuro que ya casi era hora de la clase y que el profesor estaba a punto de ingresar, y después le sugirió que borrara lo del pizarrón. El de cabello oscuro contestó que no soportaría ser humillado frente a toda la clase de nuevo. El pelirrojo le explicó al de cabello oscuro que el profesor definitivamente los castigaría si se daba cuenta de quién lo hizo. Kim Jong-sung le gritó a Lee Sang-gon que si tanto miedo tenía que fuera limpiar el pizarrón él mismo. Lee Sang-gon se apuró de inmediato a borrar lo escrito. Taong gerbaba y sonreía. Hae-bum ahora estaba molesto por lo que había pasado. Pensó que había sido en un muy mal instante y lamentó que sucediera justo cuando estaban en la misma clase. El chico resolvió escribirle una nota a su amigo. Le explicó que él estaba bien y que ya podía regresar a su asiento. Tyson contestó que él no estaba bien, así que no reflexionaba irse a ningún lado. El personaje principal se percató de que su amigo estaba preocupado por él. De pronto Tyson le consultó a Hae-bum si de verdad le daba asco sentarse a su lado. El chico se apresuró a explicar que para nada se refería a eso. Hae-bum no se esperaba este tipo de conversación, así que estaba completamente confundido. Al final, escribió que no tenía problema. Tyson lo leyó y expresó que a él tampoco le molestaba sentarse en ese lugar. Cuando llegó la hora del receso, los amigos detongaron para hablar. Él les expresó que podían decirle lo que quisieran ahí mismo. Baek Eun-ji no deseaba hablar con testigos presentes. Como resultado, los tres salieron al pasillo. Baek Eun-gi le consultó a Taong-gaba, que hasta se había alejado de ellos. Baek Eun-ji continuó diciendo que todos sus compañeros de clase estaban cuchicheando a sus espaldas y le consultó si la situación no le molestaba. Tyson contestó que no y afirmó que de todos modos nadie en la clase se atrevería a decirle algo así en su cara. Baek Eun-gi afirmó que todos los compañeros de clase sueñan con hacerlo. Después, agregó que a Hae-bum se le considera un don nadie y que nadie lo quiere de amigo. Taong les expresó a sus amigos que por eso tenía que ponerse del lado del ofendido. Entonces los chicos asumieron que todo lo escrito en el pizarrón podría ser verdad. Todos en la clase comenzaron a despreciar a Hae-bum aún más después de lo sucedido. Una tal Nam-yu se le acercó y le consultó si estaba bien. Él contestó que sí. Mientras tanto intentaba recordar el nombre de la muchacha. Namu le sonrió al protagonista y le solicitó que no pelara las conversaciones y acciones de sus compañeros. La muchacha le expresó a Hae-bum que conocía bien a Taong, así que estaba segura de que los chismes sobre él no eran ciertos. Incluso expresó que Taong estaba saliendo con una chica. El personaje principal no conocía nada de esto. Decidió que ya pensaría en eso. Más tarde, Namu resolvió hacerse amiga de Hae-bum y se le presentó. En ese instante, Tae-hong regresó al salón y le consultó a la muchacha qué andaba haciendo en el lugar de alguien más. Nam-yu le expresó que su compañera de cuarto la había botado, así que estaba buscando a alguien con quien hacerse amiga. Taeyong le expresó que Hae-bum no requería amigas como ella. Namuku lo llamó egoísta e incluso le dio unos cuantos golpes por haberla desechado como compañera de cuarto sin siquiera avisarle. Kim Jong-sun ahora estaba nervioso por el alboroto que había detrás de él. Después de la escuela, los amigos de Taeyong sugirieron que se juntaran todos para salir. Aún todavía se sentía súper incómodo con ellos. De pronto, Taesong le expresó a sus amigos que le había prometido ir a la vivienda de Abum ese día, y después se disculpó por no poder acompañarlos. De camino a la vivienda, Abum le confesó a su amigo que se sacó de onda cuando expresó que deseaba ir a su vivienda. Taong admitió que de verdad deseaba conocer su cuarto. El personaje principal estaba muy asombrado porque Taong nunca antes había ido a su habitación. Se quedó helado con la noticia. Ya en la vivienda, el chico convidó a su amigo a pasar. Sintió como si su amigo de verdad hubiera decidido ir a visitarlo. El personaje principal expresó que traería algo de beber. Por ahora convidó a Taong a echar un vistazo. El invitado recorrió la habitación y se detuvo frente a la foto de los padres de Hae-bum. Primero que nada, se disculpó con la madre del personaje principal por llegar tan tarde. Después le solicitó a los padres del chico que no se preocuparan por su hijo, porque ahora volvían a ser amigos. M